Eh, Hola, en este video presentaremos el laboratorio del laboratorio 5 de circuitos 1, correspondiente al análisis de circuitos del primer orden en el dominio del tiempo. El objetivo principal en este trabajo fue más que nada analizar el comportamiento transitorio de los circuitos RC y ERL, utilizando circuitos manuales, también plataformas o programas que son como el MATLAB, perdón, y las simulaciones en LT Space. En el prelaboratorio trabajamos con circuitos de segundo orden subamortiguadores. Para resolverlos tuvimos primero la ecuación diferencial característica del circuito y a partir de sus raíces determinamos la forma de la respuesta. Luego utilizamos condiciones iniciales del capacitor y del inductor para determinar las constantes de la expresión. Lo importante que pudimos observar es que las condiciones iniciales son fundamentales, simplemente porque el voltaje de un capacitor y la corriente de un inductor no pueden cambiar instantáneamente. Una vez realizado el prelaboratorio, pasamos a estudiar específicamente los circuitos RC y RL de primer orden. En el ejercicio 1 analizamos un circuito RC compuesto por una resistencia de 100 ohmios y un capacitor de 0,1 microfaradios, obteniendo una constante de tiempo de 10 microsegundos. Inicialmente estudiamos la carga y descarga del capacitor. Durante la carga la corriente comenzaba en su valor máximo y disminuye exponencialmente hacia cero, mientras que el voltaje del capacitor aumenta progresivamente. Al comenzar la descarga, la corriente cambia de sentido y el capacitor libera la energía almacenada. Luego redujimos el tiempo de encendido de la señal y observamos que el capacitor ya no puede disponer del tiempo suficiente para alcanzar su carga máxima antes de comenzar a descargarse. Finalmente, simulamos los circuitos en LT Spice y utilizamos una fuente de pulso y comparamos los voltajes de la resistencia y del capacitor. Al reducir el periodo de la señal, observamos con mayor claridad que el capacitor no alcanza a cargarse ni descargarse completamente entre los ciclos, debido a que el tiempo disponible es compatible con la constante del tiempo del circuito. Las gráficas obtenidas en MATLAB y LTSpice nos permitieron comprobar el comportamiento esperado a partir de los cálculos teóricos. Ya, en el ejercicio 2 trabajamos con un circuito RL que estaba formado por una resistencia de 100 ohm y un inductor de 1 mH. Primero calculamos la constante de tiempo, que en este caso se obtiene dividiendo la inductancia por la resistencia. Al hacer el cálculo nos dio un valor de 10 microsegundos. En este circuito podemos ver un comportamiento diferente al del circuito RC. Cuando conectamos la fuente, la corriente no aparece de golpe desde el principio, sino que parte desde cero y va aumentando poco a poco hasta acercarse a los 20 mA. Esto pasa porque el inductor se opone a los cambios bruscos de corriente. También podemos observar qué ocurre con los voltajes. Al momento de conectar la fuente, el voltaje del inductor comienza cerca de los 2 volts y después va disminuyendo hasta llegar prácticamente a cero. Al mismo tiempo, el voltaje en la resistencia comienza en cero y va aumentando hasta acercarse a los 2 volts. Cuando se retira el pulso ocurre lo contrario. El inductor intenta mantener la corriente que estaba circulando y por eso cambia la polaridad de su voltaje. La corriente entonces va disminuyendo de forma gradual hasta llegar a cero. Todo este comportamiento también lo pudimos representar en MATLAB y simular en el LT Space. De esta manera pudimos comparar los cálculos que hicimos teóricamente con lo que ocurre en la simulación y comprobar que los resultados eran bastante similares. Finalmente podemos concluir que tanto el circuito RC como el RL tienen una respuesta exponencial y que esta respuesta depende de su constante de tiempo. La principal diferencia está en la forma en que almacenan energía. El capacitor almacena energía en un campo eléctrico y se opone a cambios bruscos de voltaje, mientras que el inductor almacena energía en un campo magnético y se opone a los cambios bruscos de corriente. En resumen, con los cálculos y las simulaciones pudimos entender que de una manera más práctica cómo el capacitor y el inductor afectan el comportamiento de un circuito cuando se producen los cambios en el tiempo.